todos los ensayos de reforma educativa que tuvimos a lo largo del siglo XX, excepto los de José Vasconcelos, estuvieron ayunas de una filosofía. La filosofía tiene como cometido esclarecer los principios sobre los cuales construir sólidamente cualquier proyecto y, en segundo lugar, manifestar los valores que son los horizontes que persigue toda sociedad. En 1950 las sociedades altamente desarrolladas habían logrado prácticamente superar el analfabetismo. Nosotros, 60 años después, no hemos acabado con ese problema. Nuestra educación básica es una educación que hoy está en manos, fundamentalmente a nivel federal, de organizaciones sindicales, que lo que les importa es el usufructo del poder en vez de atender esta actividad tan noble que es la educación. Si analizamos la historia, todo país tiene que programar su educación para proyectar el futuro. Desde luego, pero que tenga que ver con los aspectos técnicos, con los aspectos específicos formativos de los menores. Algo de lo que ya habíamos dicho. Primeramente, formación en los valores cívicos, en la convivencia social, en su crecimiento individual. Es que decimos, si la educación religiosa los forman con culpas, imaginen qué sociedad estamos construyendo. Si ese es el problema. Hay datos inclusive que México está considerado con un nivel educativo muy bajo, como de tercero de primaria. Durante mucho tiempo, y sí es una cuestión, un comentario personal, yo creo que en muchos ha sido los sindicatos, ¿sí? Tanto nacional como estatal, el hecho de que, bueno, pues tienen un coto de poder, manejan más del 90% del presupuesto estatal. Obviamente los maestros están a veces más comprometidos con una cuestión sindical que con una cuestión magisterial, netamente de compromiso hacia la otra. Es una falta también de una filosofía educativa en el Estado. El gobernador pues no lo tiene como una prioridad, aunque en el dicho, bueno, siempre se habla, pero en los hechos no está, ni en el plan de desarrollo, ni en sus acciones. Tan así que, bueno, pues ya vamos para el segundo año y el segundo secretario de Educación. Entonces, y en tercer lugar, pues un poco falta de voluntad. Todo se quiere resolver con dinero y obviamente pues dinero no hay. Entonces nosotros en el examen de evaluación, el de enlace que se hizo, se ha demostrado que muchas escuelas, muchos maestros tienen un alto nivel y no necesariamente son las de las grandes urbes o de las grandes escuelas, ¿no? Sino que son en algunos casos escuelas rurales o semirurales donde han alcanzado muy buenos niveles de calidad educativa. Entonces, creo que la reforma integral se hace necesaria, en donde tenemos que participar todos. De lo que a mí me concierne opinar, yo diría que primarias, secundarias, debemos hacer este tipo de reformas. ¿Y cuál es la barrera que se debe de, pues que tenemos o que se debe de brincar para mejorar la educación? Que haya un tanto de mayor presupuesto para batir los rezagos de las instalaciones educativas que tenemos, que en el año 2006 y 2007 subimos una décima de punto en la calificación de nuestros alumnos. Solamente telesecundarias no lo logramos, que se mantuvo, pero una décima en un año pareciera muy poquito, pero no, es mucho. De que más bien se trata de una propuesta netamente gremial, que no refleja un planteamiento educativo que es lo que debe de privar en este momento. Tenemos que crear un proyecto educativo alterno, pero como te comento, en el que tengamos exactamente qué tipo de mujer y hombres son los que vamos a tener al final de la educación superior y qué tipo de empleo es al que van a poder acceder. Decidamos qué vamos a producir en el país, si vamos a producir ciencia, si vamos a producir tecnología o vamos a producir mano de obra barata. El Estado de México tiene la mayor matrícula escolar del país, tiene también el gasto más alto, sobre todo el gasto de origen estatal. Sin embargo, medido por alumno, este gasto es insuficiente y explica mucho también el bajo aprovechamiento escolar que hay en el Estado de México, ¿no? Sí, se habla de unos 4 millones de estudiantes de educación básica y bueno, para este año el presupuesto en el rubro educativo fue superior a los 36.562 millones de pesos, que parece una gran cantidad, pero que volvemos a lo mismo. Para las necesidades que tenemos, pues es insuficiente. También está el problema
de que el sistema educativo, y específicamente en el Estado de México, dedica mucho tiempo, es decir, los directivos, los dirigentes, pues, los funcionarios públicos de la educación, a atender cuestiones que no tienen que ver con lo meramente académico, tienen que ver con la cuestión de negociación salarial, problemas políticos entre los sindicatos, y se pierde mucho tiempo y mucho esfuerzo en estas tareas que no son las importantes y las estratégicas dentro del sistema educativo. Sí, lo comentaban nuestros entrevistados de que, bueno, lamentablemente no todos los sindicatos no siempre cumplen con sus objetivos, muchas veces solamente piensan en aspectos políticos, y cuando nos vemos pues es en las negociaciones salariales que se hacen, y la verdad es que no participan todos los maestros, no es que los consulten, ellos hacen su negociación y posteriormente los profesores se enteran de a cuánto ascendió el alza. El problema educativo tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión presupuestal, pero esto no es todo. Quizás una parte importante, pero lo fundamental es la disposición también del magisterio, la disposición de los padres de familia y el entorno que se está desenvolviendo el niño que va a la escuela, ¿no? Sí, ahora que se dieron los resultados de enlace, recordarás, Macario, que finalmente el panorama fue que pues hay una situación muy crítica en el ámbito educativo. El hecho de que se hable de que pues un 70% de los alumnos que egresan no tienen acceso a la universidad, de que casi el 80% de los estudiantes de nivel básico que fueron evaluados, unos 8 millones salieron con niveles bajos, incluso insuficientes y elementales de los más de 10 que fueron evaluados, pues es algo muy grave. Llama la atención y preocupa que, por ejemplo, en ninguna de las 6 áreas que se evaluaron, y además que se dividieron en región urbana, rural y privada, y en ninguna de las 6 el Estado de México obtuvo un solo primer lugar. Eso es muy delicado porque nos está indicando que tenemos que trabajar muchísimo pues para que la educación mejore, ¿no? Así es, Macario, tan solo señalar que más del 75% de los estudiantes de educación básica van a tener problemas para concluir sus estudios por el bajo rendimiento que tienen, pues nos habla de que realmente se requieren acciones que se tienen que llevar a cabo. Faltan no solamente proyectos, también falta una mayor inversión, evidentemente, para que pues haya más cobertura y calidad en la educación. En algunos lugares la infraestructura física, la planta física pues es muy deficiente, muy precaria, y eso también influye en la cuestión del desempeño escolar. Pero además de eso, es necesario que se entienda el papel y la importancia estratégica de este servicio. No lo han entendido, todo el mundo lo dice, lo proclama y se comprometen a mejorar, pero la verdad que tenemos años con una educación mala en el país y también en el Estado, y no se ha hecho nada para avanzar. Y se habla mucho y realmente sí le ha faltado a las autoridades llevar a cabo, concretar los proyectos que se tienen para mejorar indudablemente, y también pues la capacitación de los profesores, ¿no? O sea, por ahí mencionaban el normalismo que está de capa caída, pues a las autoridades les corresponde, tanto en el normalismo como en las universidades y en todos los ámbitos educativos, pues a ayudar a que haya mayor capacitación, a que suba a ese nivel para que se reflejen los estudiantes. También la cuestión de la compensación, el ingreso económico pues, de los maestros, dada la importancia de su tarea, es necesario que se le compense, se le reconozca y se le valore para que tenga buen nivel de vida y tenga tranquilidad para enseñar, ¿no? Sí, que se politice menos y se distraigan menos de sus labores, ¿no? Que se dediquen a trabajar. Eso es lo que yo creo que todo el mundo quiere, sobre los padres de familia, ¿no? Pero bueno, el tiempo se nos termina, vamos a un corte nuevamente y volvemos. Diálogo legislativo. Un acercamiento con los mexicanos. Todos los viernes a las 7:30 de la noche, Diálogo legislativo por Canal 34.